Ahí Ahí está. está. Gracias. Gracias a vos. Entonces, la que nosotros nos involucra en relación a las obligaciones es la prescripción liberatoria. La otra, la prescripción adquisitiva, que también se conoce como usucapión, ustedes la van a estudiar cuando vean los derechos reales, porque es una forma de adquirir el derecho real. La propiedad, por ejemplo, se adquiere a través de la usucapión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es la llamada prescripción liberatoria, que les reitero, en el Código Civil está tratada a partir, acá tengo el código, a partir del artículo 2532, y ahí vamos a ver que son disposiciones comunes tanto para la prescripción adquisitiva como para la prescripción liberatoria. Luego, en el capítulo segundo, a partir del artículo 2554, va a hacer referencia específica a la prescripción liberatoria. Y por último, en el capítulo tercero, a partir del artículo 2565, se refiere a la prescripción adquisitiva, que es la que nosotros ahora no vamos a estudiar, ya que esa, digamos, queda reservada para los derechos reales. Entonces, como yo les decía, la prescripción liberatoria es cuando se pierde un derecho por el transcurso del tiempo. O sea, una obligación se extingue, por eso la estamos tratando dentro de los medios de extinción de las obligaciones, por el transcurso del tiempo. Algunos autores dicen que la prescripción no es un verdadero medio de extinción de la obligación, porque lo que realmente extingue es la acción que tiene el acreedor para obtener el cumplimiento de manera compulsiva de parte del deudor. Pero la obligación subsiste, antes subsistía como natural y ahora subsiste como un deber moral. Por eso el deudor que espontáneamente paga una obligación prescripta no puede repetir lo pagado porque existe un vínculo. Lo que pasa es que ese vínculo subsiste por vía de excepción, no por vía de acción. ¿Qué quiero decir con esto? En la obligación civil, la que hemos venido estudiando hasta ahora, el acreedor tiene un poder de agresión patrimonial sobre el deudor y ante el incumplimiento de este, mediante el ejercicio de este poder, puede obtener ya sea el cumplimiento en especie cuando este es posible, ya sea el cumplimiento por equivalente. Entonces, ahí la obligación le otorga al acreedor una acción. Bien, cuando esta acción se extingue, por ejemplo, por el paso del tiempo, o sea, porque se produjo la prescripción, la obligación subsiste como un deber moral, pero ya no subsiste otorgándole al acreedor una acción para obtener el cumplimiento porque la perdió, pero sí conserva para sí una excepción que le permite, ante el pago espontáneo del deudor, no tener que restituirlo. Por eso, digamos, para comprender bien cómo funciona este mecanismo, nosotros tendríamos que pensar en tres situaciones. Una primera situación en la cual está la obligación civil, una segunda situación en la cual existe el deber moral, y una tercera situación que sería la ausencia absoluta de vínculo jurídico o moral. O sea, cuando dos personas no tienen ningún vínculo de ningún tipo entre sí y una le paga a la otra, cumple con una prestación que no debe, siempre tiene el derecho a recuperar lo pagado. O sea, ahí nace una obligación en la cual convierte a quien pagó en acreedor, en quien recibió el pago en deudor, de restituir lo que se pagó sin causa. Por eso siempre hablamos de la causa como elemento también necesario de la obligación. O sea, si hay un pago sin causa, es como que es un pago repetible. Entonces, la prescripción, ¿qué es lo que hace? Extingue la posibilidad que tiene el acreedor de obtener el cumplimiento de la obligación por vía de acción. Pero subsiste esa obligación
como un deber moral que le permite repeler la acción de repetición del deudor cuando éste espontáneamente cumple. Hecha esta aclaración, vamos a ver cuáles son los elementos de la prescripción. Para que la prescripción liberatoria se produzca, hace falta que concurran 3 elementos o 3 presupuestos. El primer elemento es el transcurso del tiempo. O sea, tiene que haber transcurrido el plazo que la ley determina para que la obligación prescriba. El segundo elemento es la inacción del titular del derecho. O sea, que el acreedor haya permanecido inactivo en el ejercicio de su derecho. Y por último, el tercer elemento sería la posibilidad de actuar que tenga el acreedor, ya que si el acreedor permaneció inactivo porque se encontraba imposibilitado de accionar, vamos a ver que existe un mecanismo, que lo vamos a estudiar dentro de un rato, que se llama la dispensa de la prescripción cumplida. O sea que ese tiempo que transcurrió, que provocó la extinción de la acción, pueda ser, digamos, dispensado por parte del juez si el acreedor justifica determinados requisitos o determinados presupuestos. Entonces, esos son los 3 elementos de la prescripción: transcurso del tiempo, inactividad del acreedor y posibilidad de actuar. La prescripción está regida por normas de orden público. O sea, el artículo 2533 dice que las normas relativas a la prescripción son de carácter imperativo. ¿Esto qué significa? Que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. Entonces, las partes no pueden renunciar a la prescripción en forma anticipada, no pueden alargar ni acortar los plazos de prescripción. La prescripción corre para todos y en contra de todos, inclusive en contra del Estado, y en contra de los incapaces. O sea que no hay excepciones respecto de los sujetos a los cuales le corre la prescripción. ¿Y quiénes pueden invocarla? El deudor, los acreedores del deudor y cualquier persona que tenga un interés legítimo en que la prescripción se declare. O sea que la prescripción no solo favorece al deudor, sino que favorece a los llamados terceros interesados. Recuerdan que hablamos ya de este concepto cuando hablamos del pago. El tercero interesado es aquella persona ajena a la obligación que puede ver afectado un derecho propio si el deudor no cumple. Entonces, en cuanto a quién beneficia la prescripción, no solo beneficia al deudor, sino que beneficia a los acreedores del deudor y a los terceros interesados. La prescripción ganada puede ser renunciada por el deudor, o sea que puede, a pesar de que el derecho está prescripto, puede cumplir, en tanto y en cuanto con este cumplimiento no afecte derechos adquiridos por parte de terceros. Por último, y dentro de las características que tiene esta institución de la prescripción no puede ser opuesta de oficio por el parte del juez, sino que debe ser declarada solamente a pedido de parte. Por eso, ahora cuando veamos cuándo se produce realmente la prescripción, vamos a ver que hay diferentes teorías o enfoques respecto a la determinación de este momento. Bueno, ¿cuándo comienza el plazo de la prescripción? La prescripción comienza cuando la obligación se hace exigible. O sea que desde el momento en que la prestación se hace exigible, generalmente esto coincide con la mora del deudor, comienza a correr el plazo de prescripción.
Por eso, si se trata de un plazo cierto y determinado, la prescripción va a correr desde el momento en que el plazo se produzca. Si se trata de un plazo tácito, la prescripción va a comenzar a correr desde que se interpele al deudor y se lo constituya en mora. Y si se trata de una obligación pura y simple, o sea que no tiene plazo, la prescripción comienza a correr en forma contemporánea con el nacimiento de la obligación. El caso que arroja alguna dificultad es aquella obligación que está sujeta a un plazo incierto e indeterminado. Entonces, en este caso, el acreedor, previo para poder exigir la prestación de parte del deudor, recuerdan, tiene que primero pedirle al juez que fije el plazo. Entonces va a tener primero una acción de fijación de plazo y luego, una vez que esté fijado el plazo, ahí se tratará de un plazo cierto y ahí comenzará a correr la prescripción. Entonces, si el acreedor nunca pidiera la fijación del plazo, alguien podría interpretar que ese tipo de obligaciones son imprescriptibles, porque si no corre el plazo, tampoco corre la prescripción. ¿Bien? Entonces, ese tipo de obligaciones prescriben cuando prescribe el plazo que tiene el acreedor para pedir la fijación de plazo. O sea, el derecho del acreedor de pedirle al juez que fije un plazo en la obligación de plazo incierto e indeterminado, tiene un tiempo de prescripción también. Ese tiempo de prescripción es el plazo general de 5 años, ahora vamos a ver más adelante los plazos. Entonces, si no pidió el plazo, prescribió la obligación. Cuando prescribe este primer plazo. O sea que todas las obligaciones prescriben. Ya sea que sea sujetos de derecho privado, como también en contra de los sujetos de derecho público. Se puede prescribir contra el Estado, etcétera, etcétera. Los plazos de prescripción los fija el Código Civil. Para los Profe, sí. disculpe, ¿puede dar un ejemplo de una obligación en el cual el juez fije la fecha, el tiempo de la prescripción? Porque no son todas las obligaciones, porque las que son establecidas entre las partes, esas no. No, en realidad son una excepción. Ajá. Sería, por ejemplo, el pago a mejor fortuna. Si Juan dice, bueno, le va a pagar a Pedro una cantidad de dinero cuando mejore de fortuna. O sea, cuando esté en condiciones de pagar. Está bien, devolveme el dinero que te presté cuando estés en condiciones. Supongamos que enunciemos una obligación de esa manera. Esto es un plazo y no una condición, porque la mejora de fortuna puede ocurrir o no, pero inevitablemente la obligación va a hacerse exigible cuando fallezca el beneficiario. ¿Bien? Entonces, si yo le digo a alguien, pagame cuando mejores de fortuna, y esta persona nunca mejora de fortuna, en el momento en que esta persona fallezca, como el derecho es estrictamente personal, los herederos se van a tener que hacer cargo del cumplimiento de la prestación. ¿Bien? Ahora bien, antes de que esta persona fallezca, yo puedo pedirle al juez que fije un plazo en el cual inevitablemente esta persona deberá mejorar de fortuna. Entonces, ese sería un ejemplo de un plazo incierto, indeterminado. El caso del artículo del pago a mejor fortuna o beneficio de competencia, de las obligaciones que hay entre parientes, hermanos, cónyuges, descendientes y ascendientes, socios, etc. Bien. Bueno, entonces decía, el plazo de prescripción comienza en el momento en que la obligación se torna exigible. ¿Cuándo termina? Bueno, acá hay otra cuestión. Vamos a ver que hay diferentes plazos de prescripción establecidos para los diferentes tipos de obligaciones. Ahora lo vamos a analizar. Pero el hecho de que haya transcurrido el plazo de la prescripción no significa necesariamente que la obligación haya prescripto. Les dije hace unos momentos que el juez no puede
oponer la obligación, la prescripción, perdón, de oficio, sino que solamente se declara la prescripción a pedido de parte. En cuanto a la forma de pedir la prescripción, existen dos vías. El deudor la puede pedir por vía de acción, o sea, puede presentarse al juez y decirle, quiero que declare que la obligación que yo tengo contra fulano de tal ya está prescripta, o lo puede oponer por vía de excepción, o sea, cuando el acreedor lo demanda por cumplimiento, el deudor opone la excepción de prescripción. Cualquiera de las dos vías que se utilice, es necesario un pronunciamiento judicial que declare la prescripción. Entonces, el mero transcurso del tiempo no produce la prescripción del derecho, sino que hace falta la declaración judicial. Por eso, la obligación está prescripta cuando el juez ha hecho lugar a la acción o ha hecho lugar a la excepción que solicita se declare la prescripción. Entonces, la prescripción comienza cuando la obligación se torna exigible y prescribe cuando el juez así la declara. Durante el plazo de prescripción pueden ocurrir diferentes cosas. O sea, desde que comienza a correr el plazo de prescripción a partir de que la obligación se torna exigible, hasta que el juez la declara haciendo lugar a la acción o a la excepción de prescripción, este plazo se puede ver afectado por dos circunstancias. Una es la suspensión y la otra es la interrupción. ¿Qué es la suspensión? La suspensión es cuando el plazo de prescripción se paraliza, deja de correr por alguna causa sobreviniente al nacimiento de la obligación, que ahora vamos a ver cuáles son. Y cuando esta causa que produjo la paralización o la suspensión del plazo de prescripción cesa en cuanto a sus efectos, comienza nuevamente a correr el plazo de prescripción, computando desde el momento en que se suspendió. Vamos a suponer un plazo de prescripción de 3 años, y que al año y medio se produce esta circunstancia que genera la paralización del plazo de prescripción, la cual dura 6 meses, a los 6 meses se comienza a computar nuevamente el plazo de prescripción contando desde el año y medio que ya había transcurrido. O sea que va a faltar 1 año y medio más para que la obligación prescriba, para que el plazo de prescripción se cumpla. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de suspensión? Existe una forma de hacerlo de manera voluntaria, que es mediante lo que se llama la interpelación. Ustedes ahí la van a encontrar en el artículo 2541. Se llama interpelación fehaciente. Entonces, cuando el acreedor interpela de manera fehaciente, por ejemplo, con una carta documento al deudor para que le pague, esta interpelación tiene como efecto no solo constituirlo en mora, si es que era necesaria la misma para que la mora se produzca, sino que produce la suspensión del plazo de prescripción. El plazo de prescripción queda paralizado. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Entonces el plazo de prescripción se suspende por 6 meses. O el plazo menor que tenga la prescripción. Supongamos si estuviésemos hablando de un plazo de prescripción de 3 meses, la suspensión no puede ser más larga que el plazo, o sea que será de 3 meses. Pero en general todos los plazos superan, la mayoría de los plazos superan los 6 meses, o sea que en general la interpelación como forma de suspensión de la prescripción dura 6 meses. ¿Cuántas veces puede usar este remedio? O sea, ¿cuántas veces puede suspender el curso de la prescripción mediante este mecanismo? Una sola vez.
O sea, si yo interpelo al deudor 5 veces, no significa que lo voy a suspender durante 2 años y medio. ¿Bien? O sea, la primera interpelación produjo la suspensión durante 6 meses y todas las otras que envié no tuvieron efecto alguno, por lo menos en lo que respecta al curso del plazo de prescripción. Esa es una manera, les reitero, de suspender el curso de la prescripción de manera voluntaria. Es una herramienta que tiene el acreedor para suspender el curso de la prescripción. Otra forma es pedir una mediación. No sé si ustedes ya han dado procesal 1, pero digamos, existe una manera alternativa de resolución de conflictos que es mediante la mediación, que en el ámbito de la capital y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es obligatoria para determinado tipo de procesos. O sea, hay procesos, supongamos una demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, yo no puedo iniciar directamente la demanda, sino que lo que tengo que hacer es pedir primero una mediación. Y luego, si la mediación fracasa como modo alternativo de resolución del conflicto, recién ahí quedaría habilitado para seguir avanzando con la demanda judicial. Entonces, el pedido de mediación es otra forma de suspensión del curso de la prescripción. ¿Cuánto dura esta forma de suspender el curso de la prescripción? Lo que dure la mediación. Cuando la mediación se cierra, tengo 20 días para iniciar la demanda judicial. Entonces, mediante la mediación, yo suspendo el curso de la prescripción desde el momento en que le notifican al deudor que se ha pedido la mediación. La suspensión dura todo el tiempo que lleve este proceso mediatorio, y una vez que el proceso mediatorio se haya cerrado, tengo 20 días para iniciar la demanda, y el curso de la prescripción estuvo suspendido durante todo este proceso. Lo mismo, por ejemplo, ocurre en el ámbito del derecho laboral cuando cuando el empleado o el empleador, para la resolución de un conflicto laboral, en vez de concurrir a los tribunales de trabajo, van al Ministerio de Trabajo. Entonces piden al Ministerio de Trabajo que actúe como mediador. Esta mediación que se produce en el Ministerio de Trabajo también tiene la posibilidad de suspender el curso de la prescripción. En este caso, durante todo el tiempo que dure la intervención del Ministerio de Trabajo, hasta un máximo de 6 meses. Otra forma de suspender el curso de la prescripción es cuando, por ejemplo, yo tengo un conflicto contra algún organismo del Estado, supongamos contra la Municipalidad de General Pueyrredón, yo puedo hacer un reclamo administrativo, mediante un oficio o mediante un escrito, puedo ir a mesa de entradas de la municipalidad y presentar un reclamo para que en sede administrativa se resuelva esta petición. Entonces, esa petición que se hace en sede administrativa también tiene el efecto de producir la suspensión del curso de la prescripción del derecho que yo le esté reclamando. Y al igual de lo que ocurre en el Ministerio de Trabajo, va a suspender el curso de la prescripción por todo el tiempo que dure las actuaciones administrativas, pero hasta un máximo de 6 meses. Existen otros supuestos especiales por los cuales se suspende el curso de la prescripción, que ustedes los van a encontrar enumerados ahí en el artículo 2542. Entonces, el matrimonio es una causa de suspensión del plazo de prescripción. ¿Qué obligaciones se suspenden? Las que tengan recíprocamente los cónyuges entre sí. Entonces, si supongamos 2 personas se casan y a su vez revisten la calidad de acreedor o de deudor, alguno de ellas respecto del otro, la acción que tenga para exigir el cumplimiento de esa obligación se suspende durante todo el tiempo que dure el matrimonio. El mismo efecto produce la unión convivencial.
que es cuando dos personas se conviven bajo un mismo techo, con una forma similar a la que genera la convivencia a través de la institución del matrimonio. O sea, de carácter permanente, en el mismo domicilio, con la intención de hacer un proyecto de vida común. Eso es una unión convivencial. La unión convivencial, que es parecida al matrimonio, la mayor diferencia está que en el matrimonio queda asentado en el registro civil, y la unión convivencial en principio es una situación de hecho, pero ambas producen el efecto de suspender el curso de la prescripción. También la declaración de tutela o de la curatela, o sea, respecto de los incapaces, se suspende la prescripción, por ejemplo, de las acciones que tenga el curador contra el incapaz, o el tutor contra el pupilo, o los padres contra los hijos, o a la inversa. Mientras dure la patria potestad, las acciones, los reclamos que tengan los hijos contra los padres, o los padres contra los hijos de carácter patrimonial, el plazo de prescripción se suspende. También se suspende en el caso de las personas jurídicas las acciones que puedan tener recíprocamente la persona jurídica con los representantes, los administradores. Por ejemplo, el presidente de una sociedad anónima, el socio gerente de una SRL, o el órgano de administración en cualquier otra persona jurídica. Entonces, las acciones que tengan recíprocamente los administradores contra la sociedad, o la sociedad contra los administradores, se suspenden durante todo el tiempo que dure esta relación. Como ustedes verán, lo que se trata de evitar en todas estas situaciones es los conflictos de intereses que puedan surgir de la relación afectiva o jurídica que exista entre los sujetos involucrados. Por último, también se produce la suspensión del curso de la prescripción cuando el heredero acepta la herencia con beneficio de inventario. O acepta ahora el Código Civil no habla más de beneficio de inventario, sino que habla de acepta con responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Por una ficción jurídica, cuando una persona fallece, como no puede haber un patrimonio sin un titular de ese patrimonio, y la persona fallecida ha dejado de ser sujeto de derecho, este patrimonio pasa automáticamente a sus herederos. ¿Bien? Entonces, una persona fallece, ese patrimonio, el patrimonio que tenía esa persona que falleció, pasa automáticamente a los herederos. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que si cada persona en principio solo puede tener un patrimonio, y fallece una persona y ese patrimonio va a parar a cabeza de su heredero, se confunden los patrimonios que tenían el titular del derecho con el que recibe por carácter hereditario la misma persona. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede mantener durante un tiempo separados ambos patrimonios. ¿Para qué? Para que en este proceso liquidar las cuentas de la sucesión. ¿Qué significa liquidar las cuentas de la sucesión? Determinar efectivamente cuál es el patrimonio, o sea, cancelar el pasivo y luego lo que quede como saldo a favor en concepto de activo, sí, recién confundirlo o incorporarlo al patrimonio del heredero. Entonces, mientras subsista este periodo de separación entre el patrimonio del causante y el heredero, también se suspende el curso de la prescripción de las obligaciones que recíprocamente pudieran tener el heredero contra el causante o el causante contra el heredero. Entonces, todos estos son casos de suspensión de la prescripción, que significa que el periodo de prescripción se paralizó, dejó de correr, pero luego que cesan los efectos producidos por estas causas que yo les acabo de mencionar, comienza a computarse nuevamente el plazo contando el plazo anterior. Bien.
La otra circunstancia que puede afectar a la prescripción es lo que se llama la interrupción. La interrupción, a diferencia de lo que ocurre con la suspensión, aniquila el plazo de prescripción, lo extingue. O sea, todo el plazo de prescripción que haya transcurrido desde el momento en que la obligación se hizo exigible hasta que se produjo el efecto interruptivo, desaparece. En consecuencia, cuando cese la causa interruptiva de la prescripción, deberá computarse un nuevo plazo desde cero. O sea, el plazo de prescripción comenzará a correr nuevamente, pero desde cero. No se computa el plazo que haya transcurrido hasta ese momento como ocurría en la suspensión. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de interrupción? Son tres. La primera y la más común es la interposición de la demanda judicial. O sea, cuando yo demando judicialmente a una persona para que cumpla la prestación, ahí estoy interrumpiendo el plazo de prescripción. Un efecto equivalente a la demanda va a tener cualquier medida judicial que yo utilice de manera inmediata para tal fin. Supongamos que yo no inicio todavía la demanda, pero pido una medida cautelar, o sea, pido con carácter previo que se embarguen bienes del deudor para luego asegurar el cumplimiento de la prestación. Esa medida cautelar que yo estoy solicitando para luego interponer la demanda ya tiene carácter interruptivo. Vamos a suponer a un juez que le pido una medida preliminar, necesito, digamos, de munirme de determinada documentación o determinada prueba para poder acceder a mi derecho, y entonces le pido medidas preliminares al juez, diligencias preliminares, para poder concretar la demanda. Este pedido de medidas preliminares también tiene el mismo efecto que la demanda judicial. Vamos a suponer que no tengo dinero para pagar la tasa de justicia, y la sobretasa o los costos que implica la iniciación de un proceso judicial, y entonces antes de iniciar la demanda pido un beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos también tiene carácter interruptivo de la prescripción. O sea que en definitiva, cualquier acto que yo realice judicialmente, cualquier acción que promueva, cualquier medida que solicite, que de manera directa o de manera indirecta ponga, digamos, en evidencia que tengo intención de reclamar judicialmente mi derecho, tiene carácter interruptivo. La otra causa que tiene carácter interruptivo es el reconocimiento expreso del deudor. O sea, si el deudor espontáneamente reconoce que debe, vamos a suponer que ante una intimación el deudor contesta, sí, estoy consciente de que debo, lo que pasa es que no he podido pagar por determinadas circunstancias. Ese reconocimiento de la deuda tiene carácter interruptivo. Y por último, el tercer mecanismo que existe o que yo puedo utilizar para interrumpir el curso de la prescripción es cuando se somete la cuestión a árbitros o amigables componedores. Me salió medio trabado ahí, componedores. ¿Cómo, profe? ¿La última? Cuando yo someto, en vez de ir a los tribunales a hacer el reclamo, lo hago ante árbitros o amigables componedores. Por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, en el Colegio de Abogados existe un tribunal arbitral. Entonces, en un contrato, las partes pueden decir que si hay un conflicto entre ellas, supongamos un contrato de locación, ponen que si hay un conflicto lo va a resolver no la justicia ordinaria, sino el tribunal arbitral. Entonces, el locatario deja de pagar los cánones locativos y el locador pretende el desalojo, y en vez de iniciar una demanda de desalojo en el fuero civil y comercial, la inicia en el tribunal arbitral. Esta demanda que se hace en el tribunal arbitral tiene un carácter interruptivo idéntico al que si yo la hubiera iniciado ante la justicia
ordinaria. Profe. Mientras dure el proceso, sí, perdón, ¿alguien me quería preguntar algo? Perdón, yo lo interrumpí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Valentina? Bien, gracias. ¿A qué se refiere cuando dice amigables componedores? Amigables componedores es una figura que está en el Código Procesal, que es cuando las partes deciden someter un diferendo que existe entre ellos a personas que no son jueces ni son abogados, pero que tienen un determinado conocimiento en alguna materia y que le dan la facultad de resolver el conflicto. Vamos a suponer que dos vecinos tengan un terreno lindero y no se pongan de acuerdo por dónde pasa el límite de ambas propiedades. Quieren hacer un paredón o quieren hacer el alambrado, y uno dice, no, mira, el alambrado tiene que pasar por acá, y el otro dice, no, tiene que estar 1 metro más allá. No se ponen de acuerdo respecto de cuál es el límite de ambas propiedades. Y entonces, en vez de ir a un juez e iniciar un juicio para que el juez, a través de peritos, determine cuál es el límite, deciden, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a contratar un agrimensor, y donde el agrimensor diga que va al límite, nosotros lo ponemos. Entonces, ese agrimensor, que es un experto en la materia, fue, digamos, designado por ambas partes para que resuelva el conflicto. ¿Bien? Entonces, ahí, eso es, por ejemplo, someter una cuestión a un amigable componedor. Así se lo llama procesalmente, ¿no? Nosotros le podemos poner el nombre que quiera, un perito, un entendido, no sé. Claro, Pero es llamar a un experto en el tema para que es un resuelva la experto situación. en el tema, claro. Ahí está. Muchas gracias. Vamos a suponer que, no sé, compré anticipadamente 200 litros de vino Malbec con determinada característica, y el día que me lo vienen a entregar, yo digo, no, pero este vino no es el que yo pedí. Y el bodeguero dice, sí, este es un Malbec. Bueno, no, pero sí, no, bueno, vamos a designar a tal enólogo, y si el enólogo dice que tiene la calidad, lo acepta, y si no, no. Es una manera de resolver el conflicto a través de una persona imparcial que tiene un determinado conocimiento sobre un determinado tema, y al cual las partes le dan la prerrogativa de dar una solución definitiva al conflicto que tienen entre ellas. Porque Perdón, todo esto es extrajudicial, ¿no? O sea, simplemente que las dos partes convocan a un tercero ajeno a la relación a que decida. Así es, todo es extrajudicial. Gracias. De nada. Bueno, entonces, esas son las 3 formas de interrumpir el curso de la prescripción. Existe otra forma que equivale a la demanda judicial, que es cuando en un proceso penal yo me presento como actor civil. Vamos a suponer que a una persona la atropella un automóvil y le genera lesiones graves. Y se inicia de oficio, la policía toma conocimiento de esta situación y inicia en la Fiscalía General una denuncia por lesiones graves, en la cual el imputado es la persona que atropelló, la víctima es la persona atropellada, y el fiscal va a investigar los hechos para ver si el dañador le corresponde algún tipo de sanción. Bien, la persona damnificada puede procesalmente actuar de diferentes formas. Puede no hacer nada, porque la policía actuó de oficio y ella puede actuar como denunciante, puede decir, mire, yo he sido víctima de este delito, pido que se investigue, y ahí terminar su proceso, porque el dueño de la acción penal no es el titular de la acción, sino el fiscal, el Estado, a través de la figura del fiscal. Puedo presentarme como particular damnificado, en cuyo caso yo cumpliré un rol parecido al del fiscal, o sea, puedo solicitar medidas de prueba, etcétera, etcétera, o sea, puedo, digamos, coadyugar o intervenir
paralelamente al fiscal para pedir medidas de investigación tendiente a que se dicte una sentencia, o puedo, además, yendo un escalón más arriba, presentarme como actor civil y pedirle al juez penal que, aparte de sancionar al dañador con la pena que corresponda conforme en las escalas establecidas en el Código Penal, me adjudique una indemnización, o sea, le imponga el deber de pagar una indemnización la cual va a venir en mi beneficio. Entonces, cuando yo me presento como actor civil en sede penal, también estoy interrumpiendo el curso de la prescripción. Esto lo vamos a ver más adelante, pero existe en los daños y perjuicios de carácter extracontractual, cuando el hecho ilícito que genera el daño también está tipificado como un delito penal, yo puedo pedir la indemnización en sede civil o también la puedo pedir en sede penal. O sea, tengo dos alternativas para hacerlo, que son alternativas, no es que se superponen. O pido en un lado o pido en el otro. Bien, lo común es que la pidamos en sede civil, porque los jueces civiles, digamos, tienen una mayor especialización a la hora de mensurar el daño, que los jueces penales en realidad se limitan más a aplicar sanciones y no a resarcir. Pero procesalmente tenemos ambas vías. Existe algo que se llama la dispensa de la prescripción cumplida. La dispensa de la prescripción cumplida se da cuando, habiendo transcurrido el plazo de prescripción, el acreedor le solicita al juez que deje sin efecto el plazo de prescripción. Para esto, ¿qué tiene que hacer? Para esto tiene que acreditar que existieron imposibilidades de hecho que le impidieron ejercer la acción, y por otra parte tiene que haber solicitado la dispensa de la prescripción dentro de los 3 meses, perdón, es dentro de los 6 meses, antes en el Código Civil anterior eran 3 meses, en el actual es 6 meses. Dentro de los 6 meses de haber cesado las causas que le impidieron accionar. Como yo les dije al comienzo, la prescripción corre para todos y contra todos, o sea, que corre inclusive contra los incapaces que no tienen representante legal. Supongamos una persona que sufrió un accidente y quedó en estado de coma. Y que por alguna circunstancia no pudo ser identificada, o sea que no apareció ningún pariente ni nadie que se haga cargo de asistirla. Y esta persona, el plazo de prescripción que tiene una persona que fue víctima de un accidente de tránsito es de 3 años, para reclamar los daños y perjuicios. Vamos a suponer que estuvo 4 años en estado de coma, o sea que no tuvo asistencia legal, no tuvo un curador ni un tutor porque nadie se hizo cargo, y a su vez él, por supuesto, estuvo imposibilitado de ejercer la acción. Cuando recobra la capacidad, vamos a suponer cuando recupera la conciencia, cae en la cuenta que el plazo de prescripción de la acción que tenía para hacer la demanda de daños y perjuicios ya transcurrió. Pero él no es que no demandó porque no quiso, no demandó porque circunstancias de hecho se lo impidieron. Entonces le puede solicitar al juez que si dentro de los 6 meses de recuperar la capacidad inicia la demanda, juntamente con la iniciada de la demanda, pide que se lo dispense de la prescripción cumplida. Y para que vean la importancia de esto, yo hace unos años, disculpe que sea autorreferencial, pero bueno, como es algo que me sucedió, lo cuento.
inicié una demanda de filiación de los hijos de Juan Manuel Fangio. Y declararon en sede judicial que 2 personas eran hijos legítimos de Juan Manuel Fangio. Y había parte del patrimonio de Juan Manuel Fangio que había ido a parar a título gratuito a distintas instituciones o distintas personas. Entonces yo me acordé de esto que había estudiado dando obligaciones, lo de la dispensa de la prescripción cumplida, y pedí que, y ya habían pasado 25 años, no 6 meses, pedí dentro de los 6 meses en que los declararon hijos legítimos, que al juez que me dispensara de la prescripción de las acciones de revocación de donaciones por violación de la legítima que había hecho el quíntuple campeón mundial mientras estaba vivo. Y hicieron lugar precisamente porque al no tener el estado de hijo reconocido no podían accionar. Entonces, en cualquier circunstancia en que existan imposibilidades de hechos por la cual el titular de un derecho no lo haya podido ejercer, puede hacer uso de este mecanismo para impedir que le sean opuestos los efectos de la prescripción. Ya sea una incapacidad de hecho. También, por ejemplo, se ha dado en algunos casos en la época del proceso militar, personas que se tuvieron que ir exiliadas del país. Mientras estuvieron fuera del país, hubo determinadas acciones que no pudieron ejercer. Cuando volvieron, cuando pudieron regresar con la democracia, pidieron la dispensa de la prescripción cumplida para ejercer determinados derechos que también habían prescrito. Bueno, entonces ya vimos lo que es la prescripción, ya vimos cuáles son sus elementos, vimos cuáles son sus caracteres, vimos cuáles son las circunstancias que pueden afectar el curso de la prescripción, ya sea la suspensión y la interrupción. Lo único que nos faltaría entonces ahora ver es ver cuáles son los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción nosotros los vamos a tener a partir del artículo 1560. Entonces, existe un plazo de prescripción genérico que es de 5 años. O sea que toda acción, en principio, prescribe a los 5 años, salvo que tenga un plazo de prescripción específico. ¿Bien? Entonces, a partir del artículo 2561, comienzan a detallarse cuáles son los plazos específicos. Bueno, el reclamo de resarcimiento por los daños sufridos por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los 10 años. Y el cómputo del plazo de 10 años se comienza desde el momento que esta persona recuperó la capacidad. Es un plazo de prescripción especial. Los daños derivados de responsabilidad civil por hechos ilícitos prescriben a los 3 años. Este es el plazo que generalmente nosotros mayor utilizamos. Los daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, accidentes de tránsito. Si el incumplimiento fuera contractual, utilizaríamos el plazo de prescripción genérico de 5 años. Los daños derivados de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Después tenemos un plazo de 2 años que se aplica para el pedido de nulidad relativa o el pedido de revisión de actos jurídicos. Todos los reclamos que estén relacionados con el derecho laboral, indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo, enfermedades inculpables, tienen un plazo de prescripción de 2 años también.
todo lo que se paga por periodos, por ejemplo, los alquileres que se pagan mes por mes, las cuotas de un préstamo que se pagan por mes, prescriben a los 2 años. Los daños derivados de incumplimiento del contrato de transporte de personas también prescriben a los 2 años. Este es un plazo que hay que recordarlo, porque vamos a suponer que una persona va arriba a un colectivo, el colectivo choca y la persona ahí va parada, se cae, se lastima, y uno dice, esto es un hecho ilícito, fue un choque, tengo 3 años, para la prescripción no, pero si nosotros reclamamos por incumplimiento del contrato de transporte, tenemos 1 año menos, tenemos 2 años. Igual, acá hay una trampita que podemos utilizar. Si nos olvidamos de iniciar la demanda dentro de los 2 años, nosotros, en vez de iniciar la demanda por el derecho común, la podemos iniciar por la Ley de Defensa del Consumidor, porque el contrato de transporte entra dentro de los contratos de consumo. Y la Ley de Defensa del Consumidor dice que debe computarse el plazo de prescripción más favorable al consumidor. Entonces, como el Código Civil para los hechos ilícitos establece un plazo de 3 años, yo podría, invocando la relación de consumo, alargar 1 año más el plazo de prescripción. O sea que este inciso, digamos, en la práctica es como que debe tenerse por no escrito. También, por ejemplo, el pedido de revocación de donación por ingratitud prescribe a los 2 años. ¿Qué es esto de pedido de revocación de donación por ingratitud? Cuando una persona le dona bienes o algo de su patrimonio a otra, genera esta otra lo que se llama un deber de gratitud. Por ejemplo, asistirla alimentariamente si en algún momento lo necesita. El incumplimiento de este deber de gratitud puede hacer que el donante decida revocar la donación. El plazo de prescripción de la acción de revocación de la donación es de 2 años desde que se produce el acto ingrato, digamos, desde que se manifiesta la ingratitud por parte del donatario. Y después tenemos algunos plazos de prescripción de 1 año, por ejemplo, para los vicios redivitorios. ¿Qué son los vicios redivitorios? Son, dentro de la responsabilidad contractual existe lo que se llama la obligación de señalamiento o la garantía por señalamiento. ¿Qué es lo que comprende esta garantía por señalamiento? Comprende la existencia y legitimidad del derecho que se me transmite y que esta cosa no tiene defectos ocultos que la tornan impropia para su destino, o que de haber sido conocidos uno hubiera pagado un menor valor, un menor precio por ella. Por ejemplo, supongamos que compro un auto y me lo entregan con el motor fundido. Entonces, si yo no tuve posibilidad de verificar esta falla, puedo alegar que esto es un vicio oculto y pedir o la resolución del contrato o una disminución proporcional del precio. Esta acción por vicios redivitorios prescribe al año. Parecen plazos de prescripción breves, pero no lo son, porque el plazo de prescripción comienza a correr no desde que se me transmitió la cosa que tiene el vicio, sino desde que el vicio se hizo conocible. Supongamos que yo compré un departamento a estrenar, y al año y medio empiezo a ver que hay humedad en las paredes porque los caños son de mala calidad y se rompieron todos. El plazo de prescripción por vicios redivitorios comenzó a correr desde el momento en que los vicios se hicieron evidentes, no desde que me entregaron el departamento. Para esto se aplica el plazo de responsabilidad contractual. Entonces vamos a suponer que yo compré un departamento. Yo tengo, para reclamar daños por incumplimiento, tengo 5 años. Bien, que es el plazo de prescripción general.
para reclamar daños por vicios redivitorios tengo 1 año, pero a partir de que los vicios se hacen evidentes. Ahora bien, si esos vicios se hacen evidentes después de los 5 años, el derecho ya está prescripto. Ya perdí la posibilidad de reclamar vicios redivitorios. Por más que estos se manifestaron con posterioridad, porque ya el derecho en general había prescrito. Por eso siempre nosotros tenemos que ver cuándo comenzó a correr el curso de la prescripción respecto de determinados plazos para saber hasta dónde se extienden. Pero en ningún caso, por más que el plazo de prescripción se empiece a computar con posterioridad, va a exceder el plazo de prescripción general establecido para el derecho en particular. Después también el plazo de 1 año tienen las acciones posesorias, cuando una persona es turbada en la posesión. Y también por el reclamo contra el constructor por la responsabilidad por ruina total o parcial del edificio que haya edificado. En este caso también el plazo de prescripción comienza a correr desde que el vicio que provoca la ruina se manifiesta. Los plazos de cualquier documento endosable prescriben al año, según el Código Civil. Pero acá este plazo entra en conflicto con algunos plazos establecidos en leyes especiales. Por ejemplo, en el caso del cheque, que es un título al portador, que es un título de crédito que se puede transmitir por endoso, que es el caso que da el inciso D del artículo 1564, tanto el Código Civil como la ley de cheques establecen un plazo de 1 año. Ahí no hay conflicto. Pero respecto del pagaré, la ley que crea el pagaré establece un plazo de prescripción del título de 2 años. Y ahora el Código Civil dice que todo lo que, cualquier instrumento o documento endosable o al portador prescribe al año. Entonces, ¿qué plazo de prescripción tomamos para el pagaré? ¿El de 1 año, que sería el que le corresponde según el Código Civil, o el de 2 años, que sería el que le corresponde según la ley que crea este instrumento, la ley cambiaria? Vamos a suponer que hoy o mañana ustedes son jueces y tienen que resolver el tema. Ya está resuelto el tema, pero vamos a suponer que no lo sabían. ¿Cuál elegirían? ¿El plazo que establece el Código Civil o el plazo que establece la ley cambiaria? Y en el caso que alguno de ustedes se anime a elegir una o la otra, me tiene que decir por qué. A ver quién se anima. ¿La cambiaria? ¿Por qué? Pues se supone que es una ley posterior que viene a... No, la cambiaria es del año 63 y el Código Civil es del 2015. Está bien. Entonces diría al revés, la del Código Civil. No, es la cambiaria. Y te digo por qué. Esto para que vean cómo se resuelven los conflictos entre leyes. Lo que vos dijiste es cierto. Según el Código Civil, la ley posterior deroga la anterior. Pero hay otro principio que dice que la ley especial deroga la general. Entonces, la ley cambiaria es una ley especial, establecida específicamente para eso, y entonces deroga la general aunque sea posterior. Bien, por eso, digamos, la jurisprudencia ya resolvió, porque se ve que cuando hicieron el Código Civil se olvidaron de esto. Se olvidaron que existía una ley de pagaré, y ni siquiera es una ley, es un decreto ley que luego fue ratificado por el Congreso porque se hizo en uno de los múltiples procesos de facto que tuvo en nuestro país. Entonces, vos te encontrabas a partir del 2015, cuando se promulgó el Código Civil, que ibas a iniciar un pagaré que toda la vida supiste que tenías 2 años para iniciarlo y alguien te ponía la excepción de prescripción porque el Código Civil decía 1 año. Entonces, ante el planteo de prescripción realizado por muchos deudores, el argumento fue que la ley especial deroga a la general, aunque sea posterior.
Y así se receptó. Igual te felicito, Matías, porque no me interesaba la corrección de la respuesta, lo que me interesaba era ver si tenían algún pensamiento al respecto y lo podían manifestar, y con eso ya me doy por satisfecho. Y después hay una acción, dice, todos los otros reclamos de repetición por lo pagado en concepto de alimentos prescriben 1 año. Son derechos de familia. Ustedes no tienen que acordarse todos los plazos de prescripción, porque, pero sí más o menos recordar los plazos, el plazo general, el plazo para los daños y perjuicios extracontractuales y algunos supuestos específicos, ¿no? Pero sí tengan presente que cuando ingresen a la vida profesional y a ustedes le vienen a consultar algo, lo primero que uno hace es ver si el derecho que me están pidiendo que reclame o que le están reclamando a mi cliente y yo quiero que no prospere, está prescripto o no. O sea, un primer análisis que hace el abogado respecto de la viabilidad o no de un determinado derecho es ver si está prescripto o no, si el derecho está vigente o perdió eficacia. Por eso es importante, digamos, siempre tener los plazos de prescripción presentes. Nunca los vamos a memorizar, pero sí ir a consultarlos para ver cuándo se produjo. Por último, para terminar la clase del día, el programa nos habla de otros medios extintivos que no se refieren a los que están legislados y enumerados en el Código Civil, sino que son hechos o actos jurídicos que en algunos casos generan la extinción del derecho. El primero que acá menciona es la condición resolutoria. O sea, la condición resolutoria es cuando se supedita la validez de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. Entonces, si se produce el hecho condicionante, en realidad la obligación no se extingue, sino que se tiene como que nunca existió. Porque a diferencia de lo que ocurre con el plazo, la condición tiene efecto retroactivo al momento del nacimiento de la obligación. Entonces, una obligación sujeta a condición resolutoria es una obligación en carácter latente, que vendría a ser como un germen de obligación, que ante el cumplimiento de la condición resolutoria desaparece. Entonces, no es que la obligación se extingue, sino que es como si nunca hubiera existido. No se tornó operativa porque el hecho condicionante se cumplió. El plazo final es diferente. El plazo final sí tiene un carácter extintivo. También se llama plazo resolutorio. La diferencia entre el plazo y la condición es que el plazo inevitablemente o necesariamente va a ocurrir, mientras que la condición puede o no ocurrir. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, yo te voy a pagar determinada cantidad por mes hasta que cumplas los 18 años. O hasta que cumplas los 20 años o los 21 años o el plazo que yo quiera fijar. Entonces, en ese caso se trata de un plazo final o resolutorio. Tengo que cumplir la prestación durante todo el tiempo hasta ese plazo. También existe la posibilidad de extinguir obligaciones por vía refleja. Por ejemplo, cuando extinguimos el contrato que las creó. Y unas formas que existen de extinción de contratos son, por ejemplo, la rescisión, la revocación y la resolución. Si ustedes quieren ver con mayor precisión un concepto de cada una, rescisión es el 1076, revocación es el 1078 y resolución es el 1083. En general, la gran diferencia está entre la rescisión y la resolución, porque la resolución produce efectos hacia el origen, mientras que la rescisión produce efectos solo hacia el futuro. Veamos algunos ejemplos. Un contrato de
de locación, el locatario, o sea, el inquilino, lo puede rescindir en cualquier momento. El contrato, supongamos, es por 3 años, pero el inquilino en cualquier momento le puede decir al locador, mirá, no quiero alquilar más y restituirle el inmueble. Ese es un caso de rescisión unilateral. Y tiene efectos hacia el futuro, o sea, el contrato estuvo vigente y todas las obligaciones se tuvieron que cumplir hasta el momento en que se rescindió el contrato. De ahí hacia el futuro, ya las obligaciones desaparecen porque el contrato no produce más efectos como consecuencia de su extinción. Ahora, un caso de resolución sería si en una compraventa en cuotas yo establezco que la falta de pago de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas producirá la resolución del contrato. Y en cuyo caso, si se produce la circunstancia que me permite resolver, yo resuelvo el contrato y no solo el deudor me va a tener que dejar de pagar la cuota, sino que me va a tener que devolver lo que haya recibido como consecuencia del contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque la resolución produce efectos retroactivos al momento del nacimiento. Entonces, si resuelvo el contrato, me tiene que devolver el objeto. Y la revocación es una forma de rescisión parecida, o sea, una forma de extinción, perdón, parecida a la rescisión, pero que generalmente se produce de manera unilateral. Que es, por ejemplo, lo que ocurre con el mandato. Vamos a suponer una persona, viene un cliente y me otorga un poder para que yo lo represente en juicio. En cualquier momento este cliente puede decir, mire, doctor, yo ya no quiero que sea más mi abogado, me revoca la designación. Esa revocación de la designación genera la extinción del mandato y en consecuencia de todas las obligaciones que surgen como consecuencia del mismo. ¿Qué pasa con la nulidad? Ustedes saben que hay 2 tipos de nulidades, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta equivale a la inexistencia, o sea, cuando un acto jurídico es nulo de nulidad absoluta es como que no existe. Entonces no se puede hablar de extinción. O sea, no se puede extinguir lo que nunca existió. Ahora, la nulidad relativa, que es la confirmable, la subsanable, esa sí produce efectos. Y un acto afectado por nulidad relativa puede terminar de 2 maneras. O por la declaración de la nulidad, que va a producir su efecto extintivo, o por la confirmación que va a resultar de la subsanación del defecto que tenga el acto y generará su validez. Entonces, la declaración de la nulidad relativa, algunos autores entienden que también es un medio de extinción. Hay algunos acontecimientos que actúan como causa de extinción de determinados tipos de obligaciones. Por ejemplo, la muerte. La muerte extingue las obligaciones intuiti personales, porque solamente pueden ser cumplidas o solamente pueden ser cumplidas en favor de determinadas personas o por determinadas personas que tienen, digamos, facultades o características especiales. Entonces la muerte, por ejemplo, el contrato de mandato, las obligaciones emergentes del mandato que recién le mencioné, se extinguen por muerte del mandante o del mandatario. Lo mismo sucede con la incapacidad total. La incapacidad sobreviniente de mandante o mandatario también genera la extinción del mandato. O sea que a veces la incapacidad también genera la extinción de determinados tipos de obligaciones, por ejemplo, las intuiti personales. Otra causa que puede generar la extinción de una obligación es el abandono. ¿Recuerdan una de las primeras clases? No se las di yo, pero seguramente se las dio el doctor Lustano, las obligaciones propter rem.
Las obligaciones que nacen se trasladan y se extinguen con una determinada relación de señorío respecto de una cosa. Las obligaciones propter rent tienen una causa especial de extinción, el abandono. Por ejemplo, si el condómino, que tiene que pagar los gastos de mantenimiento de la cosa, abandona la cosa en favor del otro condómino, de esa manera extingue las obligaciones a su cargo. Y también otro medio de extinción de las obligaciones es la imposibilidad de cumplimiento. Cuando por una causa extraordinaria, imprevisible, no imputable al deudor, sobreviniente al nacimiento de la obligación, el cumplimiento de la prestación se torna materialmente imposible. Eso también actúa como causa extintiva de la misma. Bueno, con eso terminamos prescripción, que es un tema muy importante, repásenlo, léanlo porque siempre hay preguntas sobre esto. Y lo otro no, lo que le dije al final es anecdótico, pero bueno, está en el programa y también lo tenemos que saber. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablar de la causa de suspensión de interpelación fehaciente, ¿se daría nada más en el caso de que la obligación sea a plazo tácito? No. Vamos a suponer una obligación de plazo expreso y que ya el deudor esté en mora. La mora hizo que comience a correr el plazo de prescripción. ¿Bien? Y que el acreedor pueda iniciar todas las acciones necesarias para perseguir su cumplimiento. Pero vamos a suponer que el acreedor no quiera iniciar la acción judicial todavía, pero tampoco quiera que siga corriendo el plazo de prescripción. Entonces puede recurrir a la interpelación. Esto no significa que con la interpelación lo constituye en mora. Con la interpelación le está haciendo un requerimiento expreso de pago que va a tener, entre otros efectos, y suspender el curso de la prescripción. Pero en mora ya estaba desde antes. ¿Bien? Bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, de vuelta. Sí. Tuve muchos temas juntos y esto me acuerdo que lo vi, pero en civil, el año pasado. Cuando habló de los plazos de prescripción y el genérico, dijo que los particulares, todos los que vimos, no podían exceder el genérico, y dio el ejemplo ese del departamento que había comprado. Sí. Significa que si se da cuenta de los defectos a los 5 años, ya prescribió, porque Así ya es. superó el plazo genérico. Claro, porque si no, algunos derechos... Y es así en todos los casos. Es así en todos los casos. Porque si no, algunos derechos se tornarían en imprescriptibles. Porque como empiezan a correr desde que se manifiestan, si por ahí se manifiestan a los 20 años, ustedes lo que tienen que yo me olvidé de mencionarlo al principio, ¿por qué existe la institución de la prescripción? Porque a veces dicen, ¿por qué hacemos que una persona que tiene un derecho lo pierda por el transcurso del tiempo? ¿Qué es una especie de castigo por la inacción? ¿Se puede castigar a alguien, o sea, imponerle una pena a alguien por no hacer algo que es facultativo? Si yo tengo un deudor y no hay ninguna norma que me diga que tengo que reclamarle el pago. O sea que si quiero iniciar la acción para cobrarle, lo puedo hacer, y si no, no. Bien, entonces, la norma, como decían algunos autores hace muchos años, digamos, ¿la prescripción es una sanción para el acreedor inactivo? No. La prescripción tiene otra finalidad, es dar seguridad jurídica a las relaciones negociales. Porque si los derechos, tanto en la fase activa como en la pasiva, se transfieren a los herederos y las obligaciones permanecieran vivas en forma eterna, nunca se consolidarían los patrimonios. A mí yo tengo una casa que heredé de mi padre y me podrían venir a reclamar por una deuda que contrajo mi abuelo. ¿No? Porque si no prescribió nunca, esa deuda pasó a mi padre y después me pasó a mí,
y como todavía existe un patrimonio que fue recibido por aquel, tendrían de dónde cobrarla. Bien, esto generaría una gran inseguridad jurídica. Entonces, para darse la seguridad jurídica a las relaciones, es que se ponen plazos de prescripción. Antes el plazo de prescripción general en el Código Civil de Vélez Arfiel era de 10 años. Era más amplio. Ahora se acortó a 5. ¿Por qué? Y porque ahora las comunicaciones son mucho más fluidas. Entonces, la forma de ejercer, es mucho más fácil ejercer los derechos ahora de lo que era en 1871 cuando se promulgó el Código Civil. Entonces, por eso se acortaron, pero la única finalidad que tiene la prescripción es dar seguridad jurídica. Por eso, más allá, ustedes van a ver que todos los plazos de prescripción que son cortos, tienen un comienzo incierto. ¿Cuándo se manifiesta el vicio? ¿Cuándo se manifiesta la ingratitud? ¿Cuándo se produce la ruina total o parcial del inmueble? ¿Cuándo se va a producir eso? Y no sabemos. Obviamente va a ser en un tiempo posterior al nacimiento del contrato o de la obligación de que se trate. Por eso, más allá de que existan plazos específicos cortos, cuyo comienzo sea incierto, tiene que haber un plazo general que actúe como tope. O sea, yo sé que si vendí un departamento y lo entregué y lo recibió el comprador, yo sé que a los 5 años ya no tengo más responsabilidad. Por otro lado, desde el punto de vista del afectado, digamos, si un vicio oculto o algo no se manifiesta dentro de los 5 años, generalmente es porque no existe. Porque los problemas de construcción o las cosas que nosotros no podemos ver, aparecen con el funcionamiento o aparecen al tiempo. Entonces, si yo compro por internet una lustraspiradora, el plazo de prescripción va a comenzar a correr desde el momento en que la recibí, estuve en condiciones de usarla y se manifestó el problema. Pero vamos a suponer que la recibí, la dejé guardada en el placar y no la usé hasta después de 1 año y medio. Por eso existe un plazo de prescripción general para poner un tope al ejercicio de la acción y en definitiva dar seguridad jurídica a las relaciones. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profe. Gracias por las explicaciones. Buen fin de semana. Hasta luego.